que presentaba, digamos, un panorama general de las fases que lleva, o las etapas que lleva, digamos, la elaboración del planeamiento educativo, de la planificación educativa. La idea es que el diseño, digamos, y la dimensión técnica específica del planeamiento va a involucrar, digamos, una serie de procesos que vamos a tener que ir teniendo en cuenta, y de etapas, en donde para esta gestión y evaluación, digamos, y diseño de los proyectos, hay un ciclo que es relativamente ordenado, aun cuando, como vimos, muchas veces determinados condicionantes pueden, digamos, llevarnos a etapas anteriores para reformular, ¿sí?, ese proyecto. Pero una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es la necesidad, digamos, de información y de sistemas de información o de indicadores que vamos a tener que ir, digamos, elaborando para una de las etapas, que es la formulación del diagnóstico en el planeamiento, ¿sí? El tema de la evaluación, que vamos a ver más en profundidad en la última la clase siguiente, tiene, digamos, como dos procesos. Uno que es, en la evaluación en sí misma hay un proceso que es anterior, digamos, en el diseño del proyecto, que justamente es la que nos sirve de insumo para elaborar esa información necesaria para el diagnóstico, y una evaluación, digamos, posterior en relación con el cumplimiento de los objetivos. Pero al mismo tiempo hay otro proceso que está íntimamente relacionado, que es el monitoreo. Pero bueno, esos dos aspectos, que la evaluación en sí misma es bastante, digamos, compleja, lo vamos a ver en la segunda clase, y ahora vamos a avanzar en estas etapas de la elaboración o el diseño de una planificación o un planeamiento, ya sea en las instituciones como también a nivel sistémico, ¿no? Bueno, acá una de las, digamos, tenían en la misma bibliografía todas las fases del proceso de planificación estratégica, que lo vamos a ir analizando, ¿sí? En primer lugar está la preparación del proceso, la definición de las misiones, visiones, la elaboración también de las estrategias y de los objetivos, el plan de acción en sí mismo, y el diseño del sistema de seguimiento y evaluación, y la redacción, por último, del plan estratégico. Para esto, digamos, hay algunas cuestiones o condiciones que son necesarias a tener en cuenta en todo diseño de proyecto, que tiene que ver con condiciones que hacen a un mejor desarrollo del proyecto. Entre ellos está la comunicación, ¿sí? La comunicación con todos los miembros que van a estar implicados en la implementación, ¿sí?, y en el diseño mismo del proyecto, y que está muy relacionado justamente con la identidad y la cultura organizacional que tenga esa institución. Avanzamos a la primera etapa, que es la preparación justamente del proceso, que está relacionado con justamente la pregunta acerca de qué somos, qué queremos ser, a dónde queremos llegar, ¿sí? Que muchas veces en las instituciones educativas nosotros nos planteamos esto, ¿no? Bueno, ¿qué somos como institución educativa? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos, digamos, lograrlo? ¿Qué debemos hacer para conseguirlo? Es un planteo constante, por eso digo que el planeamiento, digamos, es una constante en nuestras vidas, porque todo el tiempo nos estamos planteando justamente estas preguntas en relación con nuestro trabajo, con nuestra tarea, ¿sí? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que somos? ¿Sí? ¿Cómo nos evaluamos y reflexionamos sobre nuestra propia tarea?
o sobre nuestra propia gestión en relación con la tarea que llevamos adelante, si somos también, digamos, responsables como coordinadores o como directivos. Justamente en esta etapa preparatoria es el momento, digamos, de poder realizar este planteo para luego poder definir el resto de las diseño en sí mismo, ¿sí? Esta primera etapa preparatoria va a involucrar este proceso más bien de reflexión, que nos llevan también a las razones para entender por qué queremos planificar en nuestras instituciones, o cuáles serían las razones para hacer un planeamiento en un ministerio, o un distrito, o una jefatura, ¿sí? ¿Qué piensan? A ver, ¿quién quisiera contestar estas dos preguntas? En relación a las razones de por qué planificamos en nuestras instituciones. Para ordenar el trabajo a hacer. Claro, para primero organizar y saber a qué quiero llegar, tener un objetivo y poder comparar cuando inicio un proceso y cuando lo termino, si logro ese objetivo o no. Me parece que tiene que ver con eso, el propósito de planificar o armar un proyecto institucional, ¿no? Sí. No sé si estoy muy equivocada, muy errada en lo que pienso. No, vos estás, sí, lo relacionaste directamente con los objetivos, pero para tener una dirección, están poniendo algunos compañeros, también para tener las acciones sistematizadas, y todos están haciendo referencia a distintos componentes. Claro. ¿Cómo? No, yo quería agregar algo. Creo que más básicamente, si uno va al comienzo, uno lleva adelante una planificación, un planeamiento, porque quiere obtener mejoras, quiere llevar adelante una serie de mejoras en la institución o en el sistema. Organizar también el modo de realizar esos objetivos, pautar acciones sucesivas que me van a llevar a eso, y sobre la marcha iré viendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Sí, y básicamente porque hay una necesidad, ¿no? Uno planifica, planea, cuando realmente hay una necesidad, si no, no tendría sentido. Como la razón de ser del planeamiento del proyecto está ligada a una necesidad que hasta ese momento no fue satisfecha o no fue adecuadamente, el resultado no fue suficiente, ¿no? Y es ahí donde uno tiene la necesidad de planificar en base a recursos que son limitados, y también en base a modalidad de planeamiento que tiene que ser, digamos, acciones no caóticas, sino organizadas, sistematizadas. Exacto, cada uno está poniendo alguna de las, digamos, de ese diseño de proyecto, ¿no? Que tiene que ver, en algunos casos, bueno, lo plantearon porque tenemos un objetivo, en otros casos porque necesitamos sistematizar las acciones, y otra de las cuestiones que estoy viendo acá es, digamos, lograr un orden, viabilidad, una guía en la acción. Algunos señalaban el tema justamente de la evaluación, de la necesidad de ir evaluando lo que vamos haciendo. Todas estas cosas que están diciendo son muy pertinentes y le suman a la discusión. Me gustaría que retomemos el significado original con el que nosotros planteamos el planeamiento, que está, digamos, diferenciándolo de el sentido común del significado de la palabra, ¿no? Si yo tengo un primer grado, sé que primero voy a empezar con numeración, después voy a hacer suma, después va a ser resta sin dificultad, después suma con dificultad, después resta sin dificultad, y esto lo voy a repetir todos los años, salvo que pase alguna situación muy desestructurante. En cambio, el otro significado de planeamiento tiene que ver, que también lo dijeron ustedes, con algún intento de cambio o de mejora, ¿no? Como que hay una temporalidad que es más circular, que también la planificamos, que son las cosas que pasan cíclicamente o que son regulares de las escuelas y de los sistemas, y otro tipo de planeamiento que viene asociado con este cambio, ¿no? ¿Se imaginan ustedes momentos donde no haya tenido tanto protagonismo este segundo? Por ejemplo, una escuela de la década del 40, ¿tendría el mismo sentido planificar que en la del 60 o ahora? No, sería diferente. Claro, porque estos cambios de los que se trata el planeamiento pueden venir de varios lugares. Uno es unas cosas que están escribiendo ustedes bastante. Intento mejorar.
yo sé que en mi situación hay cosas que quiero cambiar y entonces mi planeamiento va a estar dirigido episódicamente hacia cambiar eso, a cambiar eso. La otra cosa que también la está poniendo acá es que el escenario en este momento es muy móvil. Entonces lo que yo hice hace 5 años no me sirve ahora, lo que hice el año pasado tal vez tampoco. Entonces el cambio no solo viene de una motivación interna que puede ser para mejorar, de una motivación interna que puede ser para remediar algo que está mal, sino también de una motivación externa. Nos cambian todo el escenario todo el tiempo. Leí una cosa muy divertida en internet que decía, hace 5 años, cuando todo el mundo se imaginó que iba a estar haciendo 5 años después, todos se equivocaron, ¿no? Nadie se imaginó lo que iba a estar haciendo ahora. Entonces, y la verdad que cuesta proyectar hacia el futuro cómo va a ser esto, nos cuesta proyectar qué va a pasar en las escuelas en 2 meses, o en 1 año, o en 2, y qué va a pasar en el nivel superior, y qué va a pasar en los otros niveles. Son todas cosas que ahora son interrogantes. Entonces, esta dinámica del cambio nos mete a todos en esta cosa de planificar, porque si vuelvo un segundito a la presentación. Esto de preguntarse quién soy, qué quiero hacer, dónde quiero llegar, son cosas que en un escenario más habitual, y rutinario y estático, uno no se las viviría preguntando todo el tiempo. ¿Qué es mi escuela? Yo no me lo tendría que preguntar todos los días de la vida. Se supone que habría escenarios de más normalidad o que los hubo en otros momentos donde esto no llevaba muchas preguntas. Piensa en la gente que trabajó muchos años en la misma institución. ¿Cuántas cosas tienen regularidad ahí, no? Tal vez un cambio de conducción puede significar un cambio más grande, pero aún así hay cosas que parece que son identitarias y se mantienen. Y sin embargo, la dinámica de cambio ahora nos hace que esta respuesta de ayer ya no sea necesariamente la que me sirve ahora, ¿no? Entonces ahí entran en juego esto de la misión. En un escenario normal, una organización no discute su misión. Bueno, entonces en esta etapa preparatoria tiene que ver con estas discusiones que van a ir, digamos, dándonos también contenidos a las fases siguientes, ¿sí? Y bueno, justamente como decía Gabriel, una de las fases es establecer justamente la misión y la visión, digamos, de la institución. En general, a veces en las planificaciones educativas en el sistema público, digamos, esta no es un tema que se discuta tanto. Muchas veces es más en los colegios privados, ¿no? Que establecen mucho su misión, su visión. Sí, volvemos un poquito atrás, que señala, digamos, un poco las condiciones necesarias para este momento, ¿no? Para iniciar, para la etapa preparatoria, que tiene que ver con, justamente en tiempos donde hay situaciones críticas dentro de una institución, o dentro de, por lo menos lo que estamos viviendo ahora, no podemos muchas veces iniciar esos procesos justamente de planificación, porque se necesita reflexión, tranquilidad, por lo menos en algo bastante utópico, ¿no? Otra de las cuestiones como condición es la autocrítica, esto que decía también Gabriel, ¿no? De romper con el status quo, de romper con lo tradicional que veníamos realizando, y tener todo el tiempo un cuestionamiento, ¿sí? A lo que estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo, digamos, con una visión de cambio constante, digamos, no podemos planificar si está todo bien. Y yo les digo esto porque cuando he asesorado en escuelas, me he encontrado todo el tiempo con esta resistencia, ¿sí? A romper, no, bueno, pero nosotros hacemos todo bien, no sé a qué, digamos, no sé a qué te referís. Ahora después, cuando les muestre justamente el ejemplo, ahí vamos a ver, digamos, cómo determinados datos que son esenciales para poder analizar cualquier situación de enseñanza, de aprendizaje, que es el corazón de cualquier institución educativa, nos va a estar mostrando una realidad por más que no la querramos ver, digamos. Yo les mostraba siempre a cada una de las escuelas que asesoraba los datos estadísticos puros de los resultados de la enseñanza y aprendizaje de esa escuela. Yo les puedo asegurar que de 300 docentes, todos se quedaban callados porque no podían creer ver
esos datos tan crudos, ¿no? Pero bueno, esto también los invitaba a reflexionar, a romper con esa visión de, digamos, de que está todo bien, de que no tenemos que realizar ningún cambio, ¿no? Entonces, esta actitud también se construye dentro de las escuelas en relación a poder ir realizando una autocrítica en base justamente a un diagnóstico lo más objetivo y subjetivo también, porque interviene la subjetividad. Por otro lado, para cualquier momento, digamos, para poder planificar, se necesita disponer de recursos. ¿Por qué? Porque necesitamos recoger información relevante, necesitamos informar, utilizar, digamos, distintas formas de comunicar, digamos, a todos los miembros. Por lo tanto, vamos a requerir distintos tipos de recursos que vamos a requerir para ir planificando. Y otra de las condiciones necesarias es la decisión, el compromiso, la voluntad por parte de los niveles directivos. Es decir, muchas veces dentro de las instituciones, los docentes quieren hacer cambios, pero si no tienen el compromiso del equipo directivo, no pueden realizar esos cambios. Es decir, es necesario este compromiso, esta voluntad de poder comprometer a los niveles directivos, a los supervisores, inspectores, regionales, digamos. Este compromiso tiene que estar para poder planificar, ¿no? En cualquier otra organización, obviamente serán también los niveles directivos, pero es muy difícil muchas veces llevar adelante o proyectos o programas dentro de una institución si no tienen el aval de los directivos, ¿no? Y obviamente en todo este proceso de planeamiento se requiere que sea un ejercicio compartido, es decir, colaborativo y que se involucren todos los miembros que participan de esa institución. Y si bien muchas veces se promueve que haya algún equipo promotor, ¿sí?, de un proyecto escuela dentro de una institución, porque esto colabora en la organización, es necesario tener las estrategias en todos los momentos para poder comprometer, digamos, a todos los miembros, ¿sí?, ya sea en el diseño como en la implementación. Pero en el diseño aún más, porque todo el mundo sabe que cuando se involucran los participantes en el diseño, es, digamos, mucho más exitoso la implementación, digamos, de ese proyecto. Y, bueno, como les señalaba, las estrategias de comunicación para vencer las distintas resistencias al cambio. Una de las cuestiones que muchas veces habían conflictos dentro de las instituciones se daba justamente por esta situación. Muchos no estaban enterados de lo que estaba pasando, muchos no sabían que había un proyecto que se estaba desarrollando, o que había o quién era el equipo, por ejemplo, de tutoría, o un equipo digamos, determinado que realizaba un proyecto. Bueno, la estrategia de comunicación es constante hacia todos los miembros. Y esta, digamos, en esta fase preparatoria, una de las tareas que requiere, digamos, es justamente clarificar el rol de cada persona en el proceso, digamos, definir las responsabilidades, identificar las áreas o los temas. Claro, ustedes piensen ahí, perdón, sí. Para que sea exitoso lo que hagamos va a ser algo que está limitado. No podemos atender una demanda de cambiar todo o mejorar todo a la vez, porque simplemente no sería una cosa factible. Entonces también acá en el momento decir hasta dónde me voy a meter
o hasta qué cosas puedo hacer, implica una renuncia a ciertas cosas, pero también le da viabilidad, porque yo sé que voy a abordar un problema, no todo. Muchas veces las demandas que recibimos de las instituciones son para solucionar todo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros nuestro rol, poder avanzar con la institución a ver qué cosas sí y cuáles quedan para otra oportunidad. Que no quiere decir que queden resueltas, todo lo contrario, pero no se van a poder abordar. Por otro lado, digamos, bueno, lo que yo les decía, que una de las estrategias que da bastante resultado es justamente conformar un equipo de planificación que se encargue justamente de este proceso de planificación y muchas veces también del seguimiento, aun cuando involucremos a todos los miembros implicados, digamos, es digamos, mucho más fácil poder organizar tanto el diseño como la implementación de un equipo, digamos, que en educación nosotros últimamente le estamos diciendo equipo promotor de proyecto escuela, equipo promotor del proyecto institucional. Y identificar y ir, digamos, recogiendo la información que va a ser necesaria justamente para la etapa y posterior elaboración del diagnóstico. Esta es la etapa, digamos, la primera etapa de reflexión, de preparación, digamos, de organización, de las áreas, de definir las áreas, de definir quiénes van a ser los responsables, ¿sí? Y la segunda etapa ya involucra, digamos, el diseño mismo, ¿no? Establecer la misión y la visión de la organización. Como yo les decía muchas veces, en lo público o en el sistema público esto está, digamos, ya como definido, ¿no? Sabemos perfectamente cuál es nuestra misión o visión dentro de las instituciones públicas, pero a veces en el sistema privado sí se discute mucho acerca de la misión y visión que tiene la propia institución, porque tiene sus propias características, o porque tiene una orientación religiosa, o una orientación de otro tipo, digamos, y se requiere ir, digamos, reafirmando el propósito justamente de la organización, a quienes estamos destinados, digamos, quiénes son nuestros destinatarios o los usuarios de nuestro servicio, y los ámbitos claves de actuación, ¿sí? Dependiendo del tipo de institución. Entonces, la misión y la visión también reafirma justamente el propósito de la organización. Eso no quiere decir que no se discuta constantemente en el sistema público, porque todo el tiempo, digamos, yo que provengo, por así decirlo, o que estuve mucho tiempo en las escuelas artísticas todo el tiempo discuten acerca justamente del propósito específico de las escuelas artísticas, que es distinto a otra escuela, ¿no? Entonces, en todos los espacios de mejora o digamos, de reflexión que se establecen, siempre hay un momento de reflexión que tiene que ver con establecer justamente a quiénes son nuestros destinatarios, a quiénes estamos destinando, digamos, la educación en sí mismo y el propósito propio de ese tipo de institución. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué principios, valores o creencias ustedes podrían estar, digamos, identificar en su propia cultura organizacional de la institución educativa o del sistema educativo? ¿Qué principios podrían ahora decirme? ¿Algún principio general que tenga el sistema educativo o valores? La justicia educativa, por ejemplo. Exacto. Sí, la justicia educativa es una. La igualdad, ¿no? A eso hace referencia más que nada. Sí, hay Igualdad, escuelas que... dicen ahí. Marcela dice la igualdad, justamente. Principio o valores identificarían el sistema.
de inclusión,